Mañana. Bueno, muy bien. Ayer Javier Milei volvió a referirse al tema de los comedores, las denuncias de Sandra Petovelo, mientras que de respecto de que la mitad de los comedores incluidos en el listado de los registrados en el Ministerio ahora de Capital Humano, según la ministra, no están en las direcciones que declaran. Bueno, esto forma parte de una causa judicial que inicia el gobierno con denuncias anónimas, donde están imputados una veintena de dirigentes del Polo Obrero. Ahí han detectado situaciones de extorsión o exigencias o comercialización de alimentos en 5 comedores. Le había pedido el fiscal Policita a Casanelo, juez que entiende la causa, que produjera detenciones. Casanelo entendió que no había peligro de fuga y no le concedió la detención de estos dirigentes del Polo Obrero que están siendo investigados por estas maniobras. Vamos a charlar un poco con Victoria Tolosa Paz. Ella es ex ministra de Desarrollo Social, digamos, la última que ocupó el cargo antes de Petovelo, obviamente en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué tal, Victoria? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día a vos y a toda la mesa. A ver, quisiera arrancar, si podemos, por una referencia que de ayer de Javier Milei, que se refería puntualmente a nuestra entrevistada. A ver. Mi responsabilidad es que tengo un ministro que es feroz con la corrupción, que los persigue hasta por abajo de la cama y los está metiendo en la justicia. ¿Y por qué hubo gente que decía, se cae Petovelo, no sé qué, Petovelo tiene tal cosa? Porque estaba tocando muchos negocios. Por ejemplo, ¿por qué el señor Pepe Albistur comía pochoclo y me llamaba Semana Santa, se cae entre marzo o abril? Y porque sabía que estaba el escándalo de los guardapolvos de la mujer en camino. Digamos, bueno, los piqueteros también, digamos, y hay mucha gente y hay muchos negocios que lucraron con la pobreza. Por eso, digamos, iban contra Petovelo, le atacaban a Petovelo. Bien, la esposa de Pepe Albistur es justamente Victoria Tolosa Paz. La referencia a los guardapolvos, ¿a qué se refiere, Victoria? Primero, María, déjame que el nivel de ensalada rusa que hace el presidente es realmente extraordinario. O sea, hay una persona que está dando una entrevista que dice que alguien ataca a Petovelo, que busca dentro de su gabinete. Pues jamás me dirigí hacia la actual ministra con ningún término descalificativo ni agravio. Y tengo entendido que el video que se filtró de mi pareja tampoco habla ni de él ni de Petovelo. No, bueno, es un video un poco provocador, por decirlo menos, donde dice que no... Es un video en un contexto donde yo fui agraviada, donde yo fui escrachada por una militante del Partido de Libertad Avanza en pleno verano, en la costa bonaerense, en Cariló, donde me vengo hace 17 años con mi familia, y donde aparte quiero contarte de paso que eso tuvo una instancia judicial, y celebro que la persona que me agredió, que me amenazó de muerte, que provocó un hecho de violencia que podría haber escalado, bueno, acaba de terminar obviamente en una mediación en la justicia en donde no solamente pide disculpas privadas, sino va a hacer lo propio público y va a tener que también hacer una campaña de solidaridad y entrega de leche para comedores comunitarios. O sea, también hay ejemplos de situaciones que se escalan, que vienen muy bien, porque es una persona que milita en el espacio de él, que al revés de lo que hace con Pedro Sánchez, bueno, se sienta, pide disculpas por el caso y por lo que provocó en una noche que debería haber sido en paz y que terminó siendo realmente una situación de casi una ola de tirarnos cosas, de ellos hacia nosotros, ¿no? Ahora, entonces, cuento esto porque me parece que... hay algo con la comunicación, perdón, Victoria, estamos charlando con Victoria Tolosa Paz, no sé si podemos mejorar un poquito... Yo te escucho también como un rebote. A ver, ahí mejora un poco, a ver. Bueno, ¿no? Tema guardapolvos, se le hace una mención porque, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social, ahora Capital Humano, dice haber detectado desde exigencias impropias de parte de algunos comedores de asistencia a las marchas, dice haber detectado también lo que tiene que ver con giros a cooperativas de integrantes de movimientos sociales que de alguna manera estaban de los dos lados del mostrador, porque eran parte de la estructura del ministerio, como el Movimiento Evita, y a la vez recibían giros a cooperativas, supuestamente para comprar guardapolvos, que dicen que no se compraron la cantidad que habían comprometido. No, María, no. Déjame que te cuente un poquito, porque no es todo eso que estás diciendo vos. Son todas cosas distintas, por eso apuestas en boca del presidente entiendo que generen confusión. Primero arrancaron con la historia, y no tiene que ver con que hubo un video para tapar, no tengo nada que ocultar, me van a encontrar siempre dispuesta a dar explicaciones porque fui ministra
de la Nación, porque firmé más de 2.500 actos administrativos que dan cuenta de transferencia de recursos a cooperativas, a gobiernos municipales, a provincias, a instituciones. Y en el marco de todo el desarrollo de la política pública, que es muy amplia, o fue muy amplia, por supuesto que estoy sometida a quien encuentre lo que encuentre en términos para ir a denunciar, voy a ir a explicar. Lo cierto es que no fui denunciada, yo no estoy en denuncia, hay una denuncia que se hace a una cooperativa que recibió, yo no compré guardapolos, María, no compré guardapolos. La compra de guardapolos es una compra pública por un proceso administrativo. Lo que nosotros hicimos fue aplicar un proceso que se llama proceso de inclusión sociolaboral, que es una resolución que no inventé yo, que la inventó la ex ministra Carolina Stanley, para dar trabajo a los sectores vulnerables que tienen capacidad ociosa, que tienen cooperativas textiles y necesitan del Estado para arrancar la rueda de la producción. Eso es lo que hicimos con una cantidad de cooperativas, todas tenían que cumplir un procedimiento, tenían que tener papeles, cuenta bancaria, aprobación de lineales, capacidad instalada ociosa, o sea, en la cooperativa, la máquina, la gente entrenada y costar guardapolvos. Y eso es lo que sucedió. Hay una cooperativa que ellos encuentran que ha tenido irregularidades, la cooperativa, no el Estado en el procedimiento de inclusión laboral y de hacerse de los guardapolvos para entregarle a la población pobre. Hoy en el Ministerio hay más de 180.000 guardapolvos guardados en los depósitos, María, que es un crimen porque no los están entregando, construyeron una gran cortina de humo. Si hay una cooperativa que incumplió, que se dio vuelta, extorsionó, no pagó el servicio de corte o de confección porque son cadenas que se eslabonan, es responsabilidad de la cooperativa. Y tiene que dar cuenta la cooperativa. Bueno, pero ahora, el Estado tiene que controlar, es como decir, a mí lo que me Pero María, el Estado no controla eso, lo controla el INAES, no el Ministerio ¿Y qué es el INAES? Social. El INAES es el Instituto Nacional de Asociativismo Social, que controla todas las cooperativas. Bueno, que es el Estado. Bueno, lo que pasa es que si yo está como bien, Ministerio pero no me lo de Desarrollo... digas así porque parece que yo no cumplí con mi tarea. Yo tengo que pedir certificación al día del INAES, como tengo que pedirle a una asociación civil la certificación de la Inspección General de Justicia con la provincia y la Dirección de Personas Jurídicas. Hay distintos estados, justamente provincial o nacional, o de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso federal, que regulan esas personerías jurídicas para que el Estado pueda convivir con ellas. Ahora, yo entiendo, estamos charlando con Victoria Tolosa Paz, que fue ministra del Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. Digo, es claro que el gobierno, en un momento en el cual está prácticamente desmantelando o licuando el Potenciar Trabaja, que es el principal plan social de la Argentina, toma y estigmatiza el trabajo de los movimientos sociales, que han hecho muchas cosas también de acompañar en situaciones muy difíciles, en barrios populares, a gente padeciente. Eso lo entiendo. Entiendo que además, digamos, el juez Casanelo actúa de manera prudente también, me parece, no dejándose llevar por los vientos del momento, donde él estaría con la foto de los piqueteros presos, como en algún momento fue la foto de Vudú, que efectivamente tenía responsabilidad en causa de corrupción, pero que no había por qué mostrarlo de esa manera en pijama cuando se lo llevaban preso. Todo eso lo entiendo. Ahora, me parece que la situación en la cual ustedes dejaron el Ministerio de Desarrollo Social es una situación en la que había 1.200.000 planes intermediados por movimientos sociales que estaban metidos dentro del ministerio también y donde evidentemente faltaba supervisión de cosas tan elementales como hacer un entrecruzamiento con el padrón de bienes o viajes al extranjero. María, estás hablando con la única ministra en 7 años, porque esto arrancó en el crecimiento exponencial desde la gestión de Carolina Stanley y tuvimos muchos ministros y ministras, la única ministra que bajó 110.000 planes. Ni Peto Velo dio de baja a la actualidad esa cantidad. Bajó 27.000 planes la ministra Peto Velo. Yo bajé 110.000. ¿Los bajé porque me hice la valiente? No, porque encontré denuncias, encontré extorsiones, encontré situaciones de irregularidad. Hice un procedimiento en 90 días y di de baja 110.000 planes. Y que inició el entrecruzamiento de migraciones fui yo, María. Quien bajó 4.500 planes porque había... Bueno, hubo denuncias judiciales. Yo creo que no empezó Marijuán con eso. Pero claro que empezó Marijuán. Bueno. Y empezó Marijuán en el marco de lo que yo le otorgué a ese fiscal. Porque la que empezó a pedir a la FIP el entrecruzamiento de datos que están con secreto fiscal, la que logró que le dieran el levantamiento de secreto fiscal en diciembre del 2022 fui yo. ¿Alcanzó para hacer lo que había que hacer? Claramente que no, porque es un sistema
¿Qué tiene? Bueno, no alcanzó también porque ustedes tenían un vínculo político con los movimientos sociales, porque me parece un poco, espera, un segundo nomás, me parece un poco paradójico que el gobierno que tenía, digamos, el padrón mucho más grande de planes sociales, tuviera además los cortes callejeros que tenía. Hoy tenés todo ese esquema desarmado con una situación en la cual la protesta social, que era lo que ustedes más temían, supongo, no responde de esa manera, con lo cual es un poco paradójico que siendo que el gobierno que más expande los planes sociales sea el que menos poder tiene para supervisar eso. No, bueno, poder de supervisación en cuanto al entrecruzamiento de datos que vos hacías mención, hicimos todo y de hecho hicimos muchas más cosas que quedaron en el informe final cuando me retiré del Ministerio el 7 de diciembre, con un lineamiento para continuar. Pero o sea, vos coincidís, estamos hablando con María Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo de Alberto Fernández, vos coincidís con que había un descalabro o había situaciones irregulares o por qué estaba la intermediación de los movimientos sociales, que no todos, porque eso hay que decirlo, encontraron hasta ahora 5 comedores que exigían la presencialidad en actos a cambio de sostener los planes, pero la intermediación, ¿por qué era necesario? Yo de todas maneras, esto no quiere decir que todos los movimientos sociales hicieran eso. Primero, María, cuando decimos movimientos sociales, el plan Potenciar tenía mucho más que movimientos sociales. Todas las mujeres que cocinan en las iglesias tenían un potenciar, y había una unidad de gestión, que es la parroquia de Cáritas. No digamos que todo es el movimiento piquetero del pueblo obrero con el trapo rojo en la 9 de julio acampando y haciendo manifestaciones políticas atrás de la política pública. Porque yo tuve serias dificultades y discusiones muy álgidas con quien es Eduardo Beliboni. Y me vas a escuchar dando una entrevista durante 14 meses, criticando, diciendo que ese no es el mecanismo, que hay una mesa de diálogo, que hay salidas de inclusión laboral, que es la capacitación, la formación. No fui parte justamente de quienes fueron en todo caso permisivos. Sí lo fue la ex ministra Stanley y sí, en todo caso lo fueron algunos de los que me antecedieron en función de qué. En función finalmente de la pandemia, que es donde se escala fuertemente. Zabaleta, digamos, quien presidió. No, porque Zabaleta fue el primero que inició la auditoría. Ambos fuimos ministros muy poco tiempo. Arroyo, o sea, estuvo Arroyo al comienzo de la gestión. No, yo déjame que no me gusta personalizar, digo cómo fue el crecimiento. O sea, hubo un momento en el que fueron excesivamente permisivos. No, hubo un momento que creció exponencialmente el plan producto de la pandemia, María, y también creció exponencialmente el plan porque creció la pobreza. Porque creció la pobreza, porque un país que estaba detenido en Macri en 2018 escala fuertemente eso. Ahora, ¿qué hace el Estado? Cuando encuentra irregularidades, bueno, hicimos auditoría, bajamos 110.000 planes, empezamos un camino a volver a la escuela porque había 110.000 analfabetas. Todo eso lo hicimos. ¿Y qué pasa con los comedores que no tienen... ¿Qué quiere decir esto de que los comedores la mitad o un 35%? Porque también hay un revoleo de cifras del Ministerio de Capital Humano. ¿Qué quiere decir que hay comedores que declaran direcciones donde van los medios que les dan el listado del Ministerio de Capital Humano y no encuentran a nadie? Bueno, déjame que te cuente, porque también en la ensalada que hace el presidente, que mezcla guardapolvos con comida, con extorsiones, son todas cosas distintas. Una cosa es el potencial trabajo, que investigue Casanelo a fondo, porque si salen de escuchas de personas que viven justamente siendo víctimas de la presión y la extorsión, hay que ir a fondo con esas causas. Lo fui yo cuando era ministra con esa Bueno, vamos, tema comedores. Victoria Tolosa Paz, estamos charlando con ella. Sí, tema comedores, María. Es otra cosa que está vinculada porque posiblemente haya víctimas, son víctimas quienes están en un comedor, que además de cocinar 4 horas, que es la contraprestación, tienen que ir a marchar porque tienen que ir al plan. Los comedores comunitarios en la Argentina, en ese registro donde dicen que hay un 50% que no existe, es un registro, no es un programa con ejecución presupuestaria, el RENACOM. Hay un desconocimiento muy grande del Eso Estado. Nos decía el otro día Emilio Pérsico, que decía que estar en el registro no equivale a recibir alimentos. Y no, el que está en el registro de proveedores de la Argentina, las empresas que están en el registro de proveedores, no todas tienen contrataciones con el Estado. Es un procedimiento que se hace para luego poder ser elegible para una política pública, que es otra cosa. Pero puede ser que algunos de los que tenían direcciones donde no había nada, igual hayan resultados elegibles. María, puede ser varias cosas. Por eso yo digo el desconocimiento de gente que nunca estuvo en el Estado, que no tienen ningún antecedente de haber estado en ningún cargo público, de conocer los procedimientos administrativos, las resoluciones, todo lo que hay que hacer para gestionar el dinero público. Bueno, hoy están diciendo, acá hay una inexistencia, acá hay un curro de corrupción. ¿De dónde? Tráeme los comedores que recibieron qué tipo de programa. El programa 26, el 10, el 15, ¿qué modalidad tenía eso? A ver, para ser concreta, tenés servicio alimentario escolar. ¿Qué es eso? Lo que va a todas las escuelas del país.
¿Había un registro en un comedor? No, va directamente a las provincias. ¿Qué pasó? Cero ejecución. O sea, esto también hay que decirlo. Mientras construyen que todo es curro, no quitan plata para los comedores comunitarios. Mientras dicen que todo es curro, hay una emergencia climática y no llevan por emergencia directa ni un kilo de arroz a ninguna de las provincias que estuvieron bajo el agua. Mientras dicen esto, no hay ninguna posibilidad de que sigan negando lo que está pasando, que es que toda la red solidaria, que no son movimientos sociales, que son comedores como el PNUD, que es el programa de Naciones Unidas, que sí tenía el requerimiento. Fíjate vos, el único programa que tenía el requerimiento de que tenías que estar inscrito y ser elegible en el RENACOM. Los que están bajo el PNUD, ¿cuántos son? 1.165 comedores. Bien. Todos se someten a la auditoría, todos reciben dinero, es diferente la modalidad. Y tenés por último alimentar comunidad. Por eso digo, hay 8 prestaciones adentro del programa 26. Ninguna, salvo esta que te conté, tiene que tener el requisito de estar registrado en el RENACOM. Entonces, ¿qué tiene que ver el RENACOM con un hecho de corrupción? Un registro, si no me trae la transferencia que se hizo o qué recibió. Y segundo, el RENACOM tenía 2 años de vigencia y pasaron 4, se armó en el 2020 y se armó para el tiempo de la pandemia, María. Entonces, todo es una ensalada rusa que construyen una gran confusión y mezclan el potenciar con el comedor comunitario. Ahí está. Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social. Mientras tanto ajustan, Sí, bueno, ese es el riesgo, de que todo esto termine con, digamos, que todo el trabajo... Datos abiertos, María, datos abiertos del presupuesto nacional. Les invito a que miren todos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, o ahora Capital Humano, 0, María. 0 en partidos alimentarios. Victoria Tolosa Paz, gracias y buen día. Hasta luego. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. 8:37 de la mañana. Bueno.